Nos encontramos en la Comisión Internacional de Derechos Humanos en Chiapas con el presidente Noé Mas Albores y el vicepresidente Francisco Coutinho. Noé Mas Albores, el tema de la ley de amnistía recientemente aprobada por el Congreso de la Unión desde la Comisión Internacional de Derechos Humanos. ¿Qué observan ustedes y cuáles los comentarios al respecto? Muy buenos días. Primeramente agradecer esta oportunidad para hacer algunos comentarios con relación a la ley de amnistía que fue aprobada el pasado 22 de abril y publicada con esa fecha con vigencia a partir del 23 del mismo mes de este año. Es una ley que efectivamente viene a constituir un panorama para dejar libres a las personas que han cometido delitos del orden federal. Sí nos preocupa de cierta manera la promulgación de esta ley porque está dejando en libertad a algunas personas, o va a dejar en libertad a algunas personas que cometieron delitos y queda pendiente la reparación del daño de las víctimas para que las hagan valer en forma subsecuente. Otro aspecto que vemos, el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos faculta al Congreso de la Unión en la fracción 22 para promulgar leyes o elaborar leyes de amnistía. Efectivamente, contempladas en el artículo 92 y 95 del Código Penal Federal. Consideramos que adolece esta ley de algunos errores. ¿Por qué señalamos esto? El artículo transitorio segundo de esta propia ley, que consta de 8 artículos, está estableciendo que el Ejecutivo, a través de la Secretaría de Gobernación, va a convocar a los ejecutivos de los estados y a los congresos locales a legislar sobre leyes de amnistía. Consideramos que esto no va a ser procedente por la razón de que es facultad única y exclusiva del Congreso de la Unión. Por otro lado, el artículo tercero, en el tercer párrafo, establece la creación de una comisión, pero no señalan cómo va a estar constituida esta comisión. Nosotros, como defensores de los derechos humanos, consideramos que es muy importante salvaguardar los intereses de las víctimas, porque tenemos conocimiento pleno que en una condena condicional, como requisito sine qua non, es la reparación del daño para que puedan obtener la libertad estas personas. Ahora, creemos contundentemente que debió haberse expedido una ley de indulto, porque aquí sí se contemplan los delitos federales y los delitos del orden común, en la que sí estarían facultados los congresos locales para legislar en esa materia. El tema de que dejan indefenso a los que fueron víctimas de estos que cometieron delito y que serán beneficiados por esta ley, ¿qué implica? Decías. En este rubro, la propia ley de amnistía, dentro de sus 8 artículos, establece que en un plazo de 4 meses va a resolverse la libertad de estas personas. En caso que transcurran los 4 meses, se tendrá por negativa la solicitud, que puede ser solicitada por el propio reo, por los organismos defensores de derechos humanos y por los parientes hasta el cuarto grado en línea directa. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que las personas que soliciten y que definitivamente sean aprobadas estas solicitudes
obtendrán su libertad inmediatamente. Se está soslayando las disposiciones normativas que ya existen ex profeso para la reparación del daño ocasionado a las víctimas de los delitos. Y esto constituye una violación a sus derechos humanos. Quedan indefensos, ¿no? Los Totalmente afectados. quedan indefensos, porque una vez que obtengan su libertad estas personas, ¿quién nos va a garantizar que van a reparar el daño? Es obvio que muchos se van a retirar de la entidad o se van a retirar del país, etcétera, y claro, es una especulación, pero puede acontecer. Noé Mas Albores es una voz autorizada para hablar de ley amnistía, considerando que en el pasado, estamos recordando el tema de Actial, estabas en el servicio público y tuviste a cargo un proyecto para una ley de amnistía local que finalmente no procedió, y por eso tienes la autoridad moral para decir ahora que tampoco se podría legislar amnistía en Chiapas. Así es. Efectivamente tuvimos la oportunidad de colaborar en el problema de Acteal para buscar la solución y puntualizar y señalar a los responsables. Desafortunadamente los tiempos cambian y dentro de las funciones que teníamos estuvimos trabajando sobre un proyecto sobre ley de amnistía, pero encontramos que no teníamos facultades. El Estado no tiene facultades para legislar sobre leyes de amnistía. Sin embargo, como reitero y ratifico, sí podemos legislar sobre materia de indulto, porque preciso se pueden manejar tanto los delitos del orden federal como los delitos del orden común, que hubiera sido lo más factible ante esta ley de amnistía, que deja mucho que decir por la imposibilidad que tendrán las legislaturas de los estados para legislar sobre materia de amnistía, como lo establece la propia Constitución de la República. Y esta ley de amnistía federal recientemente aprobada también beneficia a los de delitos graves, aunque se ha dicho públicamente que no, que es para beneficiar solamente a quienes no han podido salir de prisión porque no han tenido la posibilidad de poder llevar su caso o porque no han sido favorecidos de alguna manera, porque no tienen posibilidad, se ha dicho. Pero realmente esta ley de amnistía no beneficia a los que han cometido delitos graves. Indudablemente que no los beneficia. La ley de amnistía cuenta con 8 artículos. El artículo primero se refiere directamente al aborto, contemplado dentro del Código Penal Federal. Quisiera realzar que el Código Penal Federal contempla delitos que están también estipulados o tipificados en el Código Penal Común. Entonces, aquí que establece el aborto, pero contemplado en el Código Penal Federal, los médicos que participan con la voluntad de la persona para abortar, los familiares que participan, también establecen otros artículos aquellas personas que son sorprendidas con consumo de droga, siempre y cuando sea lo doble, pero no para comercializar ni tampoco para traficar, sino para su consumo propio. Y asimismo establece otros delitos muy leves en los que, pues, en materia común, creo que no va a beneficiar porque hay muchos delitos graves, particularmente en el estado de Chiapas. En el estado de Chiapas, los delitos más comunes, el secuestro, el feminicidio, el homicidio, etcétera. Los delitos leves, por lo regular, siempre alcanzan una libertad anticipada, una libertad condicional, ¿verdad? O sea, hay múltiples factores que pueden beneficiar a los internos que hayan cometido delitos que no son de carácter grave. No necesariamente llegar al indulto. Claro, efectivamente, pudieran llegar al indulto en un momento dado, de acuerdo a las circunstancias que prevalecieran. Pueden ser sujetos del indulto, mas no de una amnistía. Correcto. Muy bien. ¿Algo más que agregar? Pues agradecer esta valiosa oportunidad, porque esto nos permite ir analizando nuestras leyes que están siendo promulgadas.
y queremos verdaderamente que sean leyes certeras, leyes que verdaderamente se enfoquen al beneficio de la colectividad y muchas veces, ¿por qué no decirlo?, de los propios internos que están purgando condenas y que por alguna circunstancia no han logrado su libertad. Entonces, nosotros, ¿qué necesitamos? Verdaderamente tener leyes que sean viables, leyes debidamente analizadas, consensadas, para que no tengamos este tipo de panoramas como el que se está advirtiendo en esta ley de amnistía. Muchas gracias. A usted muy amable.